la clase grabada. Empezó a grabar, presento pantalla. Díganme cuando se empiece a ver. ¿Se ve? Ahí se ve la pantalla. Perfecto. Ahora. Muy bien. Ahí estamos. ¿Se acuerdan de la clase con Mariana y con Gaby, que hablábamos de táctica y estrategia, ¿no? La secuencia didáctica es nuestra hoja de ruta por unidad. Ahí vamos con eso. Si utilizamos la etimología de la palabra de secuencia y de didáctica, secuencia es una asociación ordenada y relacionada de cosas. Y didáctica es un dispositivo y buenas condiciones para enseñar. Así que una secuencia didáctica implica que tengo que hacer una cosa secuenciada y con estrategias pedagógicas. Ahora, pienso primero el guión de lo que yo quiero enseñar, qué quiero enseñar del tema, para qué lo quiero enseñar, qué es lo que me gustaría que supieran al final de ese trabajo, y diseño una estrategia para llegar ahí, ¿sí? Una vez que yo tengo de dónde parto, a dónde quiero llegar, y qué cosas, qué habilidades quiero que desarrollen en ese trayecto, recién ahí empiezo a ver qué actividades voy a poner atento al tiempo que tengo. Si esto en lugar de ser una secuencia didáctica fuese una clase, es lo mismo. Puedo usarlo, este concepto lo tengo que usar para armar una clase, para armar una secuencia didáctica de una unidad o para pensar la estrategia de todo el año de la planificación, ¿sí? Las actividades las pongo atento al tiempo disponible. No las voy poniendo, no las pienso de una clase para la otra. A ver. Betty, Sí. entonces tenemos que pensar la secuencia didáctica como no en contexto de pandemia, sino en contexto más normal. Sí, en contexto más normal, pero también por ahí, en contexto de pandemia, se les pueden ocurrir otras estrategias de trabajo. De hecho, por ahí, uno puede, el otro día con Lucía habíamos hablado un poco de otras estrategias posibles con el tema que ella había elegido, o que había tenido que dar, ¿no? El de química, ¿qué era? Química de los alimentos. Sí. Claro, porque por ahí ¿Cómo? lo que habíamos hecho con el grupo es que como estamos usando química de pensando en un grupo que tengo yo, lo planteamos en contexto de pandemia y con las cosas que tiene este grupo, o sea, con las herramientas, claro. Sí, O sea, pero también se les pueden ocurrir algunas actividades con otras herramientas, con las cosas que hay adentro de la casa, en la alacena, aunque no sean, a ver, por ejemplo, si yo quiero pensar en que los ácidos grasos contienen energía, les quiero enseñar, porque viene a cuento, les cuento a los que no leyeron la secuencia de las chicas. Las chicas tienen que dar ácidos grasos como moléculas orgánicas. Y en un punto plantean hablar de que esas moléculas se metabolizan para liberar energía, ¿sí? Y está muy bien. Ahora, el tema es que proponen 3 actividades para enseñar el tema, las 3 son una lectura y a partir de la lectura un cuestionario. Entonces yo les critico eso. No digo que no haya que haber lectura, digo que uno puede por ahí pensar algunas estrategias que acerquen el contenido desde otro lugar. Por ejemplo, tangencialmente yo les puedo enseñar que las moléculas orgánicas contienen energía y que cuando se hace un metabolismo se hace una combustión de eso. Entonces
les puedo hacer combustionar alguna cosa que sea una molécula orgánica, les puedo hacer combustionar un alimento y observar que se desprende energía de ahí transformada. Y después de ahí lo llevo al texto que dice que hay una energía metida en la molécula. Pasé de algo concreto, ¿sí?, a algo abstracto, que es deducir del texto que hay energía dentro de la molécula. ¿Se entiende? Pero antes de pasar a cada caso particular, déjenme explicar la secuencia en general, ¿sí? Esperen que me olvidé de dónde estaba. Ah, el tema este. No es posible no es posible, sí es posible. Todo el mundo lo hace y sale mal. Por ahí pienso la clase y armo las cosas para la clase. ¿Por qué? Porque estoy apurado, porque vivo al día, por todo eso, porque no tuve tiempo en febrero o a principio de marzo de ponerme a pensar por lo menos la primera unidad, o la primera y la segunda. Entonces voy a los ponchazos, voy preparando la clase al día. Entonces, ¿qué me pasa? Primero que no estoy muy seguro de cuánto va a durar, cuánto me va a llevar de tiempo dar todo lo que quiero dar. Por ahí meto una actividad que no está del todo bien pensada, que puede no ser estratégica para ese momento de la clase, que hay otra actividad mejor, que hay otra actividad que aprovecharían mejor. Se me puede ir de tiempos la cosa, como no lo tengo pensado con anticipación y yo debería usar 3 clases y termino usando 5, eso me achica el tiempo que tengo para las demás clases, ¿sí? Entonces, pensar en la planificación anual en varias secuencias didácticas me permite aprovechar el tiempo, optimizar el tiempo y llegar a las conclusiones que me propongo hacer. Si yo voy preparando clase a clase, probablemente se me pierda la estrategia. Es decir, termino dando el tema, pero muy concentrado en el contenido, sin pensar en habilidades y hábitos que quiero desarrollar, y me voy a terminar concentrando en datos muchas veces, ¿sí? Y entonces perdí la oportunidad de trabajar más ampliamente el tema. O me voy enamorando de algún dato, me concentro en ese punto y pierdo la mirada en general. Entonces, la idea de pensar las secuencias didácticas es pensar como con una mirada macro todo el tema, para ir viendo cómo los voy llevando a los pibes a hacer el recorrido que yo quiero que hagan, porque cada tema puede tener 50.000 recorridos. Hay tantos recorridos como profesores se ponen a pensar cómo dar ese tema. Entonces, yo elijo mi recorrido, elijo lo que me gusta a mí, o lo que a mí me gustaría enseñar de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? 2 cosas. 1, ¿cuánto es el tiempo que dispongo para eso? Porque son 36 semanas el año y no se estira, y es probable que sean menos de 36 semanas las que tengo de clase para dar todo lo que a mí me da ganas de dar. Entonces tengo que, en ese tiempo disponible, tengo que hacer los recortes estratégicos y tengo que tener en cuenta los saberes previos que requiero. Ahora, en contexto de pandemia, por ejemplo, puedo poner en la guía de estudio, puedo armar esa guía que le subo por el Classroom y decir, ¿te acordás lo que es tal cosa? Si no te acordás, consulta este link, por ejemplo, ¿sí? Si es un saber previo que no estuvimos charlando nosotros, pero sabemos que debería recordar. Y en ese link, depende del nivel de complejidad del tema o depende de los alumnos, será un videito de un dibujito animado, o será un texto, o será 15 minutos de documental, lo que fuere, ¿sí? Pero yo le puedo acercar ese contenido desde donde el pibe tiene que partir para mi nueva propuesta, se lo puedo acercar a través de ahí. A un chico en clase normales, también le puedo decir,
dónde tiene que consultar de tarea para que a la clase siguiente tengan frescas esas ideas y construir a partir de ahí. Estamos pensando en un alumno ideal que va a hacer la tarea. El que no hace la tarea, el que le chupa un huevo, que el docente le diga que tiene que consultar las cosas, bueno, eso va a ser, como siempre, a los ponchazos vamos a tapar agujeros, pero en una situación ideal, yo podría, de algún modo, conducir a los chicos a que recuperen eso que tenían que saber y a partir de ahí abordar lo que viene. Sigo. Bien, ¿cómo ordenar y cómo generar las buenas condiciones? Para eso están los componentes de la secuencia didáctica, ¿sí? ¿Qué recuerdan o qué cosas han visto ustedes como componentes de la secuencia didáctica en tiempos anteriores? ¿Qué es lo que tiene que tener una secuencia didáctica? Propósitos. Sí. Un nexo de las actividades de clase. Un hilo conductor. El hilo conductor de los propósitos. Objetivos. Me retumbo un montón, Cami, ¿sabes? No entiendo lo que me estás diciendo. ¿Dijiste algo? ¿Alguien entendió lo que dice Camila? No. Ahí que Lucía apagó el micrófono, decilo de vuelta, Cami, a ver. Hilo conductor, objetivo, tanto docente como estudiante, propósitos. Bien. Una fundamentación. Bien. La fundamentación es para yo tener idea desde dónde parto y a dónde quiero llegar, ¿sí? Es la fundamentación, ustedes no la van a hacer cuando ustedes preparen las secuencias didácticas de la materia, de sus materias. Ustedes no se van a contar a sí mismos qué carajo quieren hacer. Eso no lo van a poner. Y también lo van a hacer en borrador. Ustedes piensen que la secuencia didáctica que ustedes van a pensar no es la formalidad que me van a entregar a mí cuando rindan las materias. Es algo, un borrador a mano alzada, donde ustedes en lápiz y papel van haciendo muy sintéticamente qué quieren lograr y qué les gustaría enseñar de eso, ¿no? Entonces, una vez que tienen esa idea, el componente de la secuencia es número de clases para distinguir los tiempos, segmentación de los contenidos, o sea, qué cosa pienso abordar cada clase, qué actividades voy a proponer para abordar esos contenidos y qué recursos necesito, ¿sí? Tema, actividades, recursos, tiempos. Con eso yo me armo mi secuencia, ¿sí? ¿Qué tema voy a dar? ¿Qué actividad voy a hacer para abordar ese tema? ¿Qué recursos necesito para hacer esa actividad? ¿Cuánto tiempo va a tardar la actividad en terminarse? ¿Y cuántas clases necesito totales para ir desde del punto de partida al punto de llegada de mi estrategia didáctica para dar esa unidad? Esos son los componentes de la secuencia didáctica. Se lo pueden dar al derecho, al revés, de costado, en negrita, pero van a tener esos componentes. No importa cómo me los presenten a mí, ¿entienden? No me importa el formulario, me importa qué pensaron hacer, cuál es el proceso de pensamiento que desarrollaron. Si se acuerdan de memoria, algún formato que vieron en segundo, que vieron en primero, que vieron en tercero, lo hacen, no me importa. A mí lo que me va a importar es ver que en esa fundamentación ustedes me van a tener que contar a mí, porque yo no estoy en sus cabezas, cuál es la idea general, o sea, cuál es el propósito, qué quieren enseñar del tema y por qué. Me van a poner los objetivos, pensando siempre en la famosa taxonomía de Bloom para no perderse y ir desde lo más simple a lo más complejo. Que
tema por clase, actividades por tema, tiempo de las actividades, recursos de esas actividades. ¿Sí? Por ahí les sirve pensar, yo con esta clase, que por ahí tiene 2 módulos, hago esta actividad cuyo producto me va a servir para entrar en la segunda actividad, cuyo producto me va a servir para entrar en la tercera actividad y cierro la clase con este concepto, que lo voy a retomar en la siguiente clase porque partiendo desde ahí voy a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Se entiende? Están detenidos, no sé si está conectado. Sí, vamos entendiendo. Perfecto. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, ¿sigo? Sí, sí. ¿Sigo? Bien. Entonces, esos serían los componentes de la secuencia. Con los contenidos, problematizarlo, y si es posible en el contexto real, ¿sí? Tengo que relacionar los contenidos que quiero dar con lo que el alumno ya sabe, tengo que tender puentes entre aquello que ya sabe y lo nuevo que tiene que aprender, y es importante que recuerden esto, paso a paso. No importa llegar, porque si yo llego y dejé el tendal de alumnos en el camino, ¿a qué llegué? ¿Para qué corno llegué? ¿A dónde llegué? Si yo en el camino quedaron los pibes sin haber entendido una goma, los perdí, ¿sí? Entonces, mi idea es paso a paso. Paso a paso voy construyendo. Con lo que ya sabe, construyo un poquito más. Una vez que tengo eso, y ya estoy segura de que lo sabe, construyo un poquito más. Tengo que ir y venir, reconfirmando que es como bordar. ¿Vieron cuando uno empieza y borda y vuelve para atrás, y después la puntada va un poquito más adelante y vuelve para atrás, y la puntada va un poquito más adelante y vuelve para atrás? En ese sentido digo lo de paso a paso. Bueno, actividades. ¿Cómo son esas actividades que yo tengo que elegir para mi secuencia? Tengo que tratar de ofrecer oportunidades para que las ideas atraviesen el cuerpo y la emoción. Por eso yo problematicé el contenido. Lo problematizo al contenido para tener alguna punta con la cual sensibilizar, conectar con algo emocional, y voy a tratar de tener puntas que lo conecten con las cosas concretas que me sirven. Para eso me sirven los trabajos prácticos de laboratorio. Entonces, tengo que tener oportunidades de tocar, hacer, mover el cuerpo está involucrado. ¿Se acuerdan ese video que les pasé de la charla TED, de ese docente que explicaba que aprendo con todo el cuerpo y que me tengo que mover porque si estoy quieto, sentado, atornillado, la mente se me fue a la mierda, el cuerpo quedó calentando la silla y perdí el alumno? Entonces, tengo que pensar algo que lo involucre físicamente y algo que lo involucre emocionalmente. Claro, ustedes me dicen la nomenclatura de los óxidos, ¿cómo carajo los involucro? Eso es obvio, la nomenclatura de los óxidos, no. Pero en la secuencia didáctica, la secuencia es toda la unidad. La nomenclatura de los óxidos es una pequeñísima porción que hay que ver también si el contexto escolar amerita que le dedique clases enteras y que les vaya a tomar una prueba de nomenclatura de los óxidos. Explíquenme, Mara y Melina, qué sentido tendría la nomenclatura de los óxidos en la escuela de pioneros. Al pedo, pero al pedo. Como si cenicero en moto, digamos. Entonces, según el contexto, yo veo qué es lo que le voy a dar y a dónde voy a hacer hincapié. Pero
supónganse en el caso del tema de los alimentos que planteaba Lucía, las biomoléculas que son alimentos, o los ácidos grasos que planteaba el grupo de Camila. ¿Puedo ahí porque se quedaron duros? Yo estoy, ¿eh? ¿Están? Yo estoy. Sí, a mí Sí, se me estamos. corta por ahí, pero Acá estamos. sigue Intentar, después. bueno, puedo intentar trabajar el tema de problemáticas de nutrición, puedo trabajar el tema de desnutrición en base a la pobreza y ver que los ácidos grasos esenciales los incorporo con la dieta, y si mi dieta en el sentido de nutricional, no dieta de hacer para adelgazar, si mi dieta carece de esos ácidos grasos, o si estoy hablando de proteínas, si mi dieta carece de proteínas, y estoy hablando de pobreza, y estoy hablando de marginación, y estoy hablando de cosas que son problemas sociales, no es el ácido graso, el ácido carboxílico, los carbonos, los doble enlaces, no es solo eso. Cuando yo te engancho con el tema y el tema se acerca a vos, después me puedo explayar en el ácido carboxílico y los enlaces. Pero el ácido carboxílico y los enlaces, si no tienen carnadura ni en el cuerpo, porque no hice el práctico, ni en lo emocional, porque no lo problematicé, porque no lo relacioné con nada, va a entrar por un oído, va a salir por el otro, y a los 5 minutos, a la mierda los ácidos carboxílicos. ¿Sí? Entonces, la idea es pensar de este tema cómo lo relaciono con la persona, o con la sociedad, o con el barrio, o con, ¿sí? ¿Qué cosa sociopolítica, cultural, psicológica puedo enganchar con esto que tengo que enseñar? Claramente es más fácil pensar algo de eso en las materias del ciclo superior cuando tienen que enseñar química del ambiente o tienen que enseñar química de los alimentos, porque claramente está imbricado con la sociedad. En los cursos inferiores, donde dan los primeros palotes, bueno, los problemas no van a ser problemas sociales, pero por ahí es presentar un práctico y proponerles a ellos que descubren qué fue lo que pasó, en lugar de dar la teórica y hacer el práctico que la explique. Empezar al revés, hacer el práctico, generar las incógnitas y tratar de descubrirlo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, de nuevo, tiene que haber una diversidad de recursos que apelen a cuestiones concretas, táctiles, cosas como el práctico de laboratorio, recursos visuales, recursos acústicos, imágenes. Tengo que usar diversos recursos para proponer el contenido, ¿no? Que sean experiencias de aprendizaje, que no sea algo que esté separado del alumno, es algo que involucra al alumno. Que sea pausado, es decir, no correr paso a paso, y lo más autónomo posible, proponerles cosas que vayan ellos tratando de resolver. Es más sencillo hacer cosas autónomas en las sociales que en las experimentales, lo sé. Pero por ahí alguna parte de la secuencia didáctica puede incluir algo que resuelvan solos, ¿sí? A medida que voy avanzando a lo largo del año y a medida que voy avanzando en la edad de los alumnos, ¿sí? Estamos en química y su enseñanza, estamos hablando de los cursos superiores, deberían haber los chicos ido adquiriendo ciertos hábitos y ciertas habilidades donde yo les puedo ofrecer
instancias donde ellos solos o en grupo traten de resolver incógnitas, traten de resolver problemáticas, traten de proponer soluciones, para proponer situaciones, proponer proyectos, ¿sí? Donde ellos tengan que involucrarse en eso y tratar de ser ellos los constructores de esas ideas, no que yo los siento, les abro la cabeza y les meto la idea adentro, ¿entienden? La diferencia entre, es en un enfoque de enseñanza donde yo soy el que tiene el saber y se lo presento, o se lo explico, o se lo hago leer, pero yo le presento el saber, y la experiencia donde le propongo actividades donde ellos van descubriendo paso a paso el contenido que necesitan para resolver el problema que yo les doy. ¿Se entiende? Las consignas tienen que ser claras y tengo que tratar de provocar interés con las consignas, ¿no? Tengo que tratar de que se les preguntas a ellos mismos, que la consigna les genere algunos interrogantes que les den ganas de investigar. Cuando es posible. Betty, sí. Perdón, ¿puedes repetir esa parte porque se te tildó y se escuchó el final? Que las consignas, primero claras, hay que releerlas a ver si no metimos la pata cuando las redactamos, ¿no? Porque a veces nos parece que es muy, se entiende re bien lo que les quiero pedir y a veces no es tan claro, es ambiguo, los chicos o no saben qué hacer o hacen una cosa diferente de la que yo quería. Si es así, lo acepto y aprendo a redactar mejor para la próxima vez. Nos va a pasar 1000 veces eso, de que nos parece que está re clarito lo que dijimos y no fue así. Pasa mucho y sigue pasando con el tiempo. Y la idea de interesantes es salirse del contenido básico y tratar de que lleguen al contenido a través del problema que yo les presento. Por ejemplo, qué sé yo. A los chicos de tercer año del colegio de Capital, yo les tenía que enseñar sistema nervioso, ¿sí? Y les pregunté si había cosas del sistema nervioso, ese sistema que controla, coordina y organiza, a través del cual conocemos, comprendemos, pensamos, sentimos, si había cosas de eso que les generaba curiosidad. Entonces, me dijeron que sí y dijeron qué temas les parecían algo que les gustaría saber, ¿no es cierto? En base a esos temas, yo armé como instancias de selección. ¿Quién quiere saber? O sea, ellos me dijeron los temas, yo dije, bueno, muy bien, armamos. Hay un tema que es, ¿qué son los dolores físicos y en qué se parecen, en qué se diferencian de los dolores emocionales? Me preguntaron. Otros querían saber qué era enamorarse. Otros querían saber acerca de los miedos. ¿Qué son los miedos? Otros querían saber los sueños. ¿Por qué soñamos? ¿Cuándo soñamos? ¿Sí? Bien. Y otros querían saber acerca de las adicciones, cómo las adicciones afectaban al cerebro. Bueno, les armé una carpeta a cada uno. Primero, para ingresar al tema, lo que les hice adentro de esas carpetas que les mandé por la plataforma, ¿no? Ellos tenían acceso, cada grupo tenía acceso a su carpeta de la plataforma. ¿Qué había en la carpeta? Les metí como 15 o 20 canciones sobre el tema.
Canciones, tango, chacarera, milonga, rap, rock nacional, melódico, reggaetón, o sea, lo que encontré, de cada ritmo le metí una canción que tuviera que ver con eso que les había generado interés. Y busqué obras de arte, imágenes de pinturas y de esculturas famosas que tuvieran que ver con eso, con dolores físicos o emocionales, con enamorarse, con sueños, ¿sí? Tenían que ellos revisar todo eso y ver qué les había gustado más, qué les había gustado menos, si había alguna cosa que podían deducir de toda esa carpeta. Por ejemplo, a los de enamorarse les pregunté después si notaban alguna diferencia en el concepto de pareja y en el concepto de amor y en el concepto del rol de la mujer y el rol del varón a lo largo del tiempo en esas canciones, porque tenían un tango de la década del 30 y tenían un rap. Y toda la secuencia en el medio, ¿sí? Entonces, si ellos se habían dado cuenta de que había alguna diferencia entre cómo se abordaba el tema de la sexualidad y del enamoramiento en una etapa, en otra y en otra, a través de las canciones. Después, hablé con 2 exalumnas, las 2 psicólogas, a ver si se prendían. Yo tengo un largo séquito de exalumnos que viven en contacto conmigo y que cada vez que yo necesito algo, levanto el teléfono y digo, fulano, ¿no te gustaría? Siempre hay algún fulano que se engancha. Entonces, tengo estas 2 psicólogas, una trabajó durante un tiempo en una comunidad de recuperación de adictos, y entonces les propuse a los chicos en este contexto de pandemia, donde están encerrados en su casa, hablando solamente con sus hermanos y sus padres, o no hablando, encerrados en su habitación. Y por otro lado, hablando conmigo o con otros profesores donde hay una situación de asimetría, a mí me parecía interesante que entraran en contacto, como en una charla casual, con un adulto que no tuviera autoridad sobre ellos y que los pusiera en contacto con el mundo exterior, como un aire fresco que entrara, ¿no? Porque ellos me podían preguntar a mí sobre los miedos y me podían preguntar a mí sobre los dolores, pero era siempre yo la que iba a contestar. Entonces les propuse esas entrevistas. Tuvieron que armar preguntas, ¿qué le preguntarían a la psicóloga sobre el tema? Armaron las preguntas, debatieron en grupo, eligieron las mejores preguntas, después coordinaron una reunión con la psicóloga, meter base y meter otras cosas, además, en el tema. Después volvieron, tuvieron que hacer una presentación de PowerPoint o un video donde seleccionaran la información que habían tratado con la psicóloga. Y después yo ahí les mandé, tuvimos una charla, las psicólogas vinieron a clase, se conectaron en el horario de clase y estuvimos todos y charlamos todos sobre lo que habían indagado. Y después yo agarré, les mandé una tarea que era mirar 2 videos y deducir cómo el cerebro entiende, cómo el cerebro se conecta. Era un video de una babosa de mar a la que para aprender le crece una prolongación de la neurona, como nos pasa a todos. Cada cosa que aprendemos nueva es una prolongación neuronal. Pudieron deducir ellos a partir del video que aprender implica el crecimiento del sistema nervioso, que implican conexiones, que las neuronas se conectan a través de neurotransmisores. ¿Se entiende? Yo podía haber empezado dibujando una neurona, explicando las partes de la neurona, decir la sinapsis eléctrica de esto, la sinapsis química de esto, las neuronas se conectan entre sí y con eso aprenden. ¿Estamos? Yo podría haber empezado por ahí. Lean el texto del sistema nervioso, contesten las preguntas. La neurona tiene estas partes, los neurotransmisores son esto, los neurotransmisores sirven para tal cosa, ¿no?
Después, ¿qué hicieron de eso? Ah, y después agarré y les mandé a ver, les armé una guía de preguntas en base a la película Intensamente. Los mandé a ver Intensamente por Netflix y les hice hacer deducciones que compararan, por ejemplo, la consola, qué le va pasando a la consola con la que las emociones de Riley controlan el cerebro de Riley, qué le va pasando a lo largo del tiempo a esa consola, qué comparación podían hacer entre las emociones de Riley y las emociones de los padres. ¿Se acuerdan que las emociones de los padres están todos sentaditos en un mismo escritorio, todos peinaditos a la gomina, y se consultan entre sí para llegar a una conclusión, mientras que las emociones de Riley van, se manotean la consola, uno corre para arriba, el otro para abajo, uno va, viene. Bueno, para llegar a la conclusión de que durante la pubertad lo que está pasando es que están desordenadas esas emociones y ese cerebro va construyendo y que lo que le está pasando a Riley justamente se quiebre entre la niñez y la juventud. Justamente la tristeza empezó a tocar emociones y las emociones que eran pura alegría, completamente desconectada de la realidad, solo de sí misma, la tristeza empezó a tocar las emociones y empezaron esas emociones a tener que ver con el mundo de afuera, con el otro. Y así Riley empezó a construir, bueno, así aprendieron sistema nervioso. ¿Entienden la diferencia? Yo lo puedo hacer con el libro, pero aún en contexto de pandemia, yo logré establecer vínculos con otros métodos que no son la lectura solamente. No dejaron de leer, ¿sí? También tuvieron que ir al libro y también tuvieron que buscar, pero no solamente. Qué sé yo, los ácidos grasos, quiero decir que tienen que ver con la obesidad y busco alguna canción que hable sobre la gordura, qué sé yo, ¿no? O sobre la discriminación respecto de la forma del cuerpo, que los gordos están discriminados, y que esa gordura tiene que ver con esos ácidos grasos, y que esos ácidos grasos cuando se metabolizan se desarman, y que el ejercicio me ayuda a metabolizar los ácidos grasos. Entonces, si tengo un problema de obesidad y aumento la cantidad de ejercicio, mira, también los estoy quemando. ¿Qué sé yo? ¿Se entiende? Bueno, voy. Voy porque yo lo pierdo lo pierdo a la vista. Bien, y acá las consignas deben tener una concentración adecuada de angustia. Esto en relación a la charla que tuvieron con Juan sobre aula heterogénea. ¿Qué significa la concentración adecuada de angustia? Significa que yo les tengo que proponer un desafío intelectual. Si el desafío que yo le propongo es algo indescifrable para sus herramientas, el pibe me va a revolear la secuencia didáctica por la cabeza, va a hacer un cucurucho y me lo va a meter de supositorio. La concentración adecuada de complejidad implica que sea lo suficientemente complejo como para que se interese en hacerlo, pero que pueda llegar a hacerlo, porque si es demasiado complejo, se desafilia del contenido, o lo evade, o se enoja, abandona, lo deja, o se enoja con lo que yo le quiero proponer y deja de hacerlo también, ¿sí? Entonces hay que buscar un equilibrio en lo que les estoy proponiendo para hacer. Bien. Ahora, ¿cómo se pueden secuenciar los contenidos? Tengo que elegir alguna de estas cosas. De lo cercano a lo lejano, o de simple a lo complejo, o de lo concreto a lo abstracto, o de lo general a lo particular. Pueden elegir cualquiera de esto, pero tiene que tener esa secuencia, cercano, simple, concreto, a lejano, complejo, abstracto.
Esto de lo general a lo particular es lo de la teoría de la elaboración, que yo les mandé material sobre esto acerca de los epítomes, ¿no? Entonces, de lo general a lo particular sería que tengo una mirada, empiezo con una mirada macro sobre el tema, supónganse los que tienen que dar química ambiental, ¿sí? Imagínense la problemática de los efluentes en los ecosistemas. Y después me voy concentrando, ¿qué diferencia hay entre un efluente industrial, entre un efluente domiciliario, ¿sí? ¿Cuáles serían las problemáticas que derivan de los tipos químicos que se liberan de esos efluentes industriales? ¿Qué pasa con los efluentes de las pasteras? ¿Qué pasa con los efluentes de las curtiembres? ¿Qué pasa con los efluentes de un matadero, donde, qué sé yo, de Swift? Puedo problematizarlo con el río Reconquista, ver las industrias que hay a lo largo del río Reconquista, ese río que está podrido y muerto desde hace tantos años, que tiene una problemática importantísima porque tiene muchas jurisdicciones, entonces cada vez que alguien se propone empezar a reparar, a mitigar la contaminación del río Reconquista, queda en la nada porque las ordenanzas municipales se contraponen con legislaciones provinciales, y entonces la legislación, la ordenanza de San Martín sobre el río Reconquista es diferente de la ordenanza del partido de San Isidro, que tiene la siguiente porción del Reconquista, ¿se entiende? Esas problemáticas hacen que no se terminen de resolver y el río sigue muerto, y sigue muerto por esos contaminantes. Pero yo llego a los contaminantes individuales desde una mirada general macro. Esta es la problemática general y estas son las porciones que la componen. ¿Se entiende? A eso me refiero con lo general a lo particular. Bien, este modo de abordar la problemática encaja bárbaro con el tema de las aulas heterogéneas, porque yo sé que no todos escriben igual, ni tardan el mismo tiempo, ni nada, y me permite salir de ese esquema de que todos, todo simultáneamente, ese ideal pansófico. Entonces, como este asunto que les contaba de mis carpetas y de las canciones y de las preguntas, ellos fueron elaborando con sus tiempos, o sea, no en el mismo momento tuvieron que hacer todos todo, sino que fueron conectando con las canciones cuando pudieron, las pensaron, las repensaron, elaboraron sus preguntas, las revisaron, decidieron cuáles. Algunos lo hicieron enseguida, otros tardaron la semana completa en elaborar todo eso. Entonces, este modo de presentar les permite a ellos distribuir sus tiempos, sus intereses, elegir, ¿sí? Entonces, esa propuesta de trabajo autónomo me va a permitir que los tiempos sean flexibles, que las formas de trabajo sean flexibles, y también me va a permitir que yo les proponga varias cosas y que ellos tengan que elegir qué hacer, ¿sí? Como mis alumnos eligieron sobre qué tema trabajar. También pueden elegir cómo presentar un tema, es decir, si yo les estudiamos juntos determinada cosa y ellos lo que pueden elegir es el formato en el cual me presentan cómo entendieron eso, ¿sí? Algunos pueden hacer conclusiones que vengan en formato de video, otros pueden hacer conclusiones que vengan con un práctico, una modificación a un trabajo práctico que yo ya les he dado a hacer, y ellos pueden inventarle una vuelta de tuerca al práctico, lo cual me da idea cabal de que entendieron, porque si no entendieron bien el práctico que yo les propuse, nunca le van a pegar a la vuelta de tuerca que quiero que me tienen que proponer, ¿sí? Entonces,
ese trabajo tengo que pensar en que sean cosas donde puedan los distintos personajes, distintos grupos o distintas personas hacer cosas con tiempos más abiertos, con metodologías más diversas y, si es posible, que puedan elegir qué hacer, que puedan elegir su propia aventura. Ahora, la evaluación. ¿Seguro que necesito una evaluación escrita al final siempre? ¿Seguro que individual? Porque seguramente, si yo armé todo este recorrido de propuestas de trabajo autónomo, donde ellos tuvieron formas flexibles de hacer y formas flexibles de mostrar, seguramente en ese recorrido hay un montón de evidencias que me dieron a entender si ellos entendieron y si ellos aprendieron y cuánto aprendieron de lo que yo les propuse, ¿sí? Entonces, esas evidencias ya son una evaluación. De modo tal que si yo tengo que poner un número, ¿sí? Y tengo diversa cantidad de tareas, a ver. Terceros sociales. ¿Ven? 80.000 columnitas. Tuvieron que hacer un montón de cosas. Cuando yo tengo que... Esto, a ver, acá tengo un segundo. Acá tengo un segundo año. ¿Ven? Tengo bien, muy bien, no entregó. Yo tengo que poner un número a eso y tengo uno que tuvo que hacer 7 cosas, hizo todas, las hizo a tiempo y las tiene muy bien, le voy a poner un 10. Ahora, sí, si de las 7 cosas, por ejemplo, Alfredito Juan, viene todas las clases, tiene una cara de bebé, que es un personaje que mide 1 metro si llega, con una cara redondita, anteojitos y una sonrisa grande así. Yo me lo quiero morfar a beso, pero Alfredito no me entregó nada de las 7 cosas. Si le tengo que poner un número a Alfredito, ¿qué le voy a poner? Un 3. Entiende que es muy fácil también llegar a un número con todas esas cosas. Necesito algo más. Me entregaron 7 cosas, corregí como una condenada. 7 cosas me entregaron. Necesito una cosa más para corregir. Si con estas 7 cosas no llegué a la conclusión de que si me siguió la clase, si entendió, si produjo o si dejó de producir, que no estoy entendiendo a través de lo que ellos entregan, qué recorrido están haciendo. ¿Se entiende? Ahora, si yo voy a encarar una secuencia didáctica que tiene tiempo flexible, formas flexibles y diversas propuestas, pues entonces tengo que definir y explicitar previamente cuáles son mis criterios, qué es lo que yo espero de ellos y cuáles van a ser las evidencias de evaluación. Ellos lo tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber al inicio de la secuencia didáctica qué es lo que se espera que hagan. ¿Qué voy a esperar? Que aprendan, ¿qué voy a esperar? Que aprendan a hacer y qué cosas les voy a pedir en el medio. ¿Qué tareas? ¿Cuántas tareas? Me tienen que entregar 5 cosas, es suficiente, tienen el suficiente con la entrega de 4, si entregan las 5, está muy logrado, súper alcanzado, sobresaliente, tienen que estar todas bien, tienen que estar entregadas en tiempo y forma. Me entregaron las 5 pero todas a destiempo, no sirve. Me entregaron las 5 pero todas regular, no sirve. Se los tengo que ir enseñando cada vez. Los pibes después andan solos, ya saben qué es lo que se espera de ellos al tiempo. Primero te tienen que conocer, pero una vez que te conocen, ya saben lo que van a tener que, cómo se van a tener que conducir para lograr los objetivos.
También estaría bueno incluir instancias de reflexión, de autoevaluación y de metarreflexión en el proceso, ¿no? En el proceso o al final. ¿Qué aprendiste de todo esto? ¿Cómo te diste cuenta que aprendiste? Y, por último, si va a haber una evaluación final, tiene que ser coherente con la propuesta pedagógica que se hizo. Es decir, me la pasé poniendo canciones, imágenes, debatimos, vinieron las psicólogas, miramos exactamente y después le tomo una evaluación escrita donde le pido a qué se dedica el glutamato, cuál es el neurotransmisor antagonista del glutamato, cuánta es la distancia que debe haber entre una neurona y la otra para que la sinapsis sea química. Bueno, si voy a apelar, si toda una secuencia didáctica toda revolada y después voy a ir a los datos concretos que para que se lo sepan de memoria, no encaja una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, la evaluación final debería tener un sentido de, por ahí, recomponer, juntar todas esas partes. Supónganse que hicimos el trabajo de lo general a lo particular y que partimos de la problemática del riachuelo y los efluentes de las fábricas. Y después hicimos clases que fueron a cada tipo de efluente y a cada combinación química y sus efectos. Bueno, después puedo generar algo de cierre, como por ejemplo, un caso ejemplo que sea diferente al que enseñamos, con alguna sustancia que no sea exactamente igual a las que vimos y que ellos deduzcan cosas de ahí. ¿Se entiende? Pero sigue siendo grupal y sigue siendo, tienen que poner en juego todo lo que aprendieron, pero sigue siendo algo que apela no al contenido específico, sino a la mirada global sobre la problemática, ¿sí? Obviamente que va a haber, sobre todo en química, depende de la escuela, contenidos que haya que saber de memoria para el siguiente escalón. Entonces, bueno, para eso habrá una secuencia didáctica que favorezca, facilite recordar determinados datos y ir relacionándolos unos con otros en forma envolvente para que no se los olviden y que entiendan que es necesario retener ese dato para poder resolver el problema siguiente. Porque si el dato lo recuerdan hoy, pero no se lo acuerdan mañana, y yo mañana no les propongo un ejercicio donde necesiten ese dato, entonces no van a llegar a la conclusión de que ese dato es necesario. Entonces, si yo necesito que se aprendan de memoria cosas, les tengo que proponer ejercicios donde deban aplicar eso que se aprenden de memoria para que el cerebro lo recuerde. Si yo hago el trayecto de la memoria una vez, 2 veces, 3 veces, el cerebro lo aprende y se lo guarda, se queda en la memoria. Entonces, si a mí me parece que ese dato es relevante, le tengo que proponer una ejercitación donde lo tenga que recuperar. Una vez, y otra vez después, y otra vez más adelante, y después en la prueba, en la evaluación final, le tomo ese dato. Porque yo quería que lo recordara y es importante que lo recuerde. ¿Estamos? Bien. Preguntas. Consultas. ¿Cómo se hace para tener tu mente, Betty? Porque a mí no se me cae ni una idea así. Pero lo que pasa es que uno lo va haciendo con el tiempo. Yo cuando empecé, me acuerdo que la primera secuencia didáctica que inventé era en una escuela yo daba en una escuela de varones y tenía que dar aparato cardiovascular y se me ocurrió que era una buena idea pensar en el corazón que late cuando se enamora, que se aumenta la frecuencia cardíaca, y partir del amor y del enamoramiento para llegar a la estructura del aparato cardiovascular y empezamos con la canción de Juan Luis Guerra, Tengo un corazón. Bueno, y no me salió bien, porque los pibes, yo tenía 50 años menos,
y cuando empecé a hablar de enamoramiento y de cosas, en el colegio de varones no me fue muy bien. La primera, después de esa clase, tuve el siguiente fracaso, que fue empezar aparato reproductor. Entonces yo, de espaldas a la clase, cuarto año, varones solos, escribo aparato reproductor en el pizarrón y empezaron los 30 a jadear. Y yo estaba solita adentro del aula, la puerta cerrada y los 30 jadeando ahí adentro. Imagínense, menos mal que tenía puesto un palazo negro que ocultaba, por ser ancha la pierna, ocultaba el temblor de mis rodillas, y yo con mi cara impávida, porque tengo algo de actriz en el fondo, con mi cara impávida les puse que si hablábamos del nivel del ombligo hacia abajo, no íbamos a poder dialogar acerca de nada y que iban a tener que estudiar el tema del libro y que se acababa ahí la clase. Y que si ellos querían que la clase fuera un poco más interesante, entonces tenían que elevar el nivel de diálogo del ombligo para arriba, y se callaron. Me dieron pelota y se callaron, y ahí arrancamos mejor. Pero uno en el camino se va pelando en la frente y uno aprende de sus propios fracasos, qué sé yo. Uno aprende a los tortazos, pero aprende. Bueno. Sí, también muchas veces que vos también como que digamos, nos decís, mirá lo que te puede llegar a pasar, y por ahí en su momento no tuviste a alguien como nosotros te tenemos a vos. No saben lo que era mi profesora de práctica. No. ¿Era buena o no? Era una vieja, flaca, fea, jodida. Me parecía que tenía un palo en el culo, toda así. Re tradicional. Nunca en su vida hizo un práctico de laboratorio, y nos mandaba a hacer práctico de laboratorio a nosotros, y ella nunca los había hecho. Cuando daba clases, se sentaba en el escritorio, frente a nosotros, no se movía de ahí, todo con el mismo tono de voz. Ay, qué monótono. Pero cuando te iba a observar dar las clases, anotaba en el bordecito de la hoja la muletilla, cuántas veces repetía algo. ¿Vieron que a veces ¿de acuerdo? Sí. Bueno, anotaba las muletillas, nos bajaba notas si no íbamos en pollera, porque en aquella época, imagínense, los dinosaurios pastaban en el Parque Roca, ¿no? En aquella época había que usar pollera y zapatos, no se podía ir en pantalón y zapatillas, no se podía nada de eso. Nos anotaba las muletillas, siempre estaba con cara de estar oliendo un sorete. Y no nos enseñó absolutamente nada, era absolutamente punitivo todo lo que hacía. Te pedía, al estilo Lucky, ¿se acuerdan? Que te pedía ¿cómo es? El plan de clase y te lo tiraba por la cabeza y te decía que estaba todo mal. Y no te explicaba nada. Nunca te decía, ni te sugería, ni te explicaba por qué estaba mal. Así que bueno, nada, aprendimos. Yo aprendí sola, digamos. Bueno, parece que estás describiendo las prácticas que yo hice. Porque vos yo hice tercero y cuarto con Lucky. Claro. Así. No. Sí, bueno, era una modalidad, por ahí él en realidad lo que arrastraba era la modalidad antigua de cómo se daban las prácticas, con cara de culo y con esa cosa punitiva que yo no entiendo, no lo entiendo desde el punto de vista de la coherencia. Si vos decís que el alumno aprende en un andamiaje vigotskiano en el cual vos le das las herramientas y el alumno construye el aprendizaje, ¿cómo corcho considerás que los alumnos del profesorado no se manejan por las mismas reglas?
sea, si vos tenés que andamiar el aprendizaje de los niños, ¿por qué no andamiar el aprendizaje de los adultos? Si es aprendizaje lo mismo. Hay que ofrecer recursos, propuestas, escuchar lo que propone, decirle, ¿no te parece que por ahí tal cosa, tal otra? ¿No? Y el otro va repensando, revisando, modificando, y a veces te dice, no, yo lo quiero hacer así, bueno, hacelo, fíjate qué es lo que te sale, porque yo también puedo tener preconceptos acerca de determinada actividad y decir, no, bueno, a mí me parece que eso le va a salir para el traste, pero resulta que no sale tan para el traste, porque era un preconcepto mío, y por ahí el otro lo pone en práctica y obtiene algunos resultados que lo podemos revisar y ver qué salió bien, qué salió mal. Así se aprende, reflexionando sobre lo que se hizo y andamiando lo que se pretende hacer. Así que bueno, espero que por ahí, teniendo una mirada macro de la secuencia didáctica, porque esto, ¿a qué viene? Viene al fracaso de la actividad anterior, porque yo les propuse una actividad que no está saliendo bien. Entonces ahora, este error mío de concepción, al yo haber equivocado la consigna, pongo un punto, corremos eso, vamos por otro lado, ¿sí? Este es otro modo de resolver. Yo propongo una consigna y de la cual obtengo una respuesta menos rica de lo que era posible, de lo que yo sé que es posible que venga, porque yo los conozco. Entonces, yo sé que puedo esperar más de la creatividad de ustedes, de lo que está apareciendo. Entonces se ve que el andamiaje fue incompleto. Entonces, al darme cuenta, ¿sí? Hacer una meta reflexión de mi práctica y darme cuenta que el andamiaje que estaba generando era un andamiaje incompleto, entonces corto esa, no la emparcho, no empiezo, no, que sí, que ustedes no me entienden porque son unos tarados. No. El error fue mío y entonces lo subsano encarándolo desde otro lado. Ahora genero el andamiaje superior y vamos desde lo más grande a lo más chiquito. Yo pensé que yendo por pequeñas partes íbamos a llegar a armar la secuencia. Y el error fue que ustedes, al no ver qué se esperaba del producto final, no pudieron ir haciendo las partes pequeñas. Entonces, en este caso, no servía ir de lo simple a lo complejo, servía ir de lo general a lo particular. ¿Entienden? Sí. Entonces, se reformula la propuesta y lo general es armar la secuencia didáctica. Bueno, ahora, de lo general a lo particular, volvemos. ¿Cómo haríamos ahora entonces los objetivos y plantearíamos actividades que acomoden a esos objetivos? Se tildó. Vuelvo. Ahí está. No sé dónde me quedé, pero vuelvo a decir, si ahora yo sé cómo debería ser la secuencia entera, y yo digo, bueno, pensemos objetivos de esa secuencia entera, desde dónde parto y hacia dónde quiero llegar, y a ver si se nos ocurren 3 o 4 actividades que encajen con esos objetivos en distintos momentos. No estoy pidiendo la secuencia y no estoy pidiendo el detalle de la actividad, pero sí pensar qué actividades encajarían con los objetivos más cercanos, los de conocer, comprender, qué actividades propondría para los objetivos más ambiciosos, aplicar, crear, desarrollar, proponer, ¿no? En esa secuencia de temas que estoy eligiendo trabajar en mi grupo. ¿Sí? Mara. Me resulta raro levantar la mano, pero las actividades, nosotros habíamos arrancado a hacer actividades, casi lo teníamos armado, nos faltaban 1 o 2 actividades para algunos objetivos, pero las actividades no tenían no eran consecutivas, claro. No había una secuencia, porque no pensábamos en secuencia didáctica, pensábamos en actividades así, todavía decíamos, no sé para qué es esto, porque
Era pensar actividades para un objetivo, pero ni ton ni son una con otras. Exacto. Entonces, ahora hay que pensarlo con ton y son. Claro, porque ¿se acuerdan que nosotros partimos? La idea de la cual partimos fue, pensemos una planificación anual y pensemos qué objetivos a lo largo del año me propongo. De ahí, entonces, si yo me propongo determinados objetivos a lo largo del año, tengo que ver qué objetivos me propongo en los trimestres, por ejemplo, que me permitan llegar al objetivo final. Yo tengo que ir haciendo esos escalones para llegar, no se llega de golpe a que los pibes escriban coherente, cohesivamente y con vocabulario técnico de un saque, ¿no? Entonces yo, ¿qué les voy a proponer? Que hagan en las primeras experimentaciones, que describan en un párrafo lo que sucedió. Claro, pero por ejemplo, para ese objetivo de describir, podría ser una u otra experimentación. Claro. Sí, eso propusimos nosotras, qué sé yo, algo que tenía que ver con proteína o algo que tenía que ver con grasas era la otra. Pero no tenía un hilo. Ahora no, en el que no bien, tenía, pero claro, sí era una patada. pero no sí tenía... no estaban tan erradas en el sentido de que se proponían que aprendieran a escribir mejor. Entonces, a describir era, a describir. A describir. Sí, a observar y describir. Muy bien, entonces si tu propuesta es observar y describir, vos tenés que tener claro, o tu objetivo es que ellos puedan poner en palabras, en un discurso coherente, utilizando vocabulario técnico, las experiencias, que eso es lo que les va a permitir comunicarse en la vida con otros. Entonces tengo que tener muy claro que yo, de cada vez que vaya al laboratorio, tengo que pedir algo escrito. Y que la complejidad de lo escrito que le pido va a ir increyendo. ¿Sí? Por ejemplo, al principio le pido solamente que cuenten lo que pasó. Después le voy a pedir que cuente lo que pasó y por qué pasó. Después le voy a pedir que cuente lo que pasó, por qué pasó y cuáles fueron los puntos débiles. Después le puedo pedir que prediga qué va a pasar. Exacto. ¿Entendés? Y eso ¿cómo lo construiste? Y a lo largo del año, no en una clase. No. ¿Sí? Entonces, en el primer trimestre le voy a poner 2 prácticos que cuenten qué pasó. Al final del primer trimestre le voy a poner un práctico donde tenga que decir qué pasó y por qué. ¿Sí? Sobre todo si son chiquitos, si son grandes. En la técnica se supone que deberían poder redactar informe de laboratorio desde antes, de mucho antes, ¿no? Pero en una escuela, en los pioneros, ¿qué me puedo proponer? Que escriban 3 oraciones solos. 3 oraciones solos es una meta ambiciosa en segundo año. Un párrafo solo es una meta sumamente ambiciosa en tercero. Un párrafo, que tenga varias oraciones. ¿Sí? Pero si yo quiero que escriba oraciones solo, en la escuela de pioneros, yo no tengo que ayudar al principio, le tengo que decir, tiene que, escribí una oración que tenga esta palabra. No el libre, porque no lo van a poder hacer, eso sería un conflicto cognitivo que los supera. ¿Entienden eso de la angustia? Los supera porque ellos no tienen las palabras en su cabeza, ni tampoco están acostumbrados a elegir los conectores. Encima tienen un grupo de profesores que por ahí les dictan las cosas. Ellos no elaboran mucho. Les dictan o copian. Entonces, que ellos mismos se den cuenta de qué es lo que está pasando, por qué está pasando y que lo puedan contar, es tremendamente difícil que lo logren hacer. Entonces, si yo quiero que lo hagan, porque en el fondo ese es un objetivo anual, que se puedan comunicar, que puedan contar lo que pasa, que puedan contar lo que les pasa, que puedan contar lo que pasa en la vida cotidiana, en la casa, que puedan expresarse. Nosotros que podemos lograr y que desde la química les ofrezcamos
ayudas para que ellos puedan, desde lo que nosotros hacemos, construir un discurso coherente, con conectores, con dónde está el verbo, dónde está el sujeto, el predicado, de quién estoy hablando cuando digo esto, porque a veces se van perdiendo y no se sabe de qué hablan, ayudarlos a que puedan, en sus explicaciones, construir discursos coherentes. Eso les va a servir para toda la vida. Nosotros usamos de excusa nuestro trabajo práctico de laboratorio. Contame en forma coherente y cohesiva lo que pasó acá. Y te doy herramientas al principio. Después te dejo más solo, porque las herramientas las tenés que haber descubierto vos. Y después te doy un poquito de herramientas para explicar los por qué. Y por ahí explicamos los por qué entre todos, pero después te pido que vos con tus propias palabras expliques ese por qué. Ya lo estudiamos entre todos juntos en clase, dijimos qué fue lo que pasó. Y después te pido que, usando alguna de las palabras que utilizamos en clase, vos construyas las oraciones que te permiten explicar por qué pasó ese resultado. Y después solo construirás esas explicaciones en forma de párrafos. Y después, además, le vamos a sumar que expliques qué cosas no salieron del todo bien y cómo se podrían arreglar, ¿sí? Pero entonces yo tengo eso en mi cabeza y sé cuántos prácticos voy a hacer en el primer trimestre, cuántos en el segundo, cuántos en el tercero. Que los prácticos del primer trimestre tienen que ser muy sencillos para que ellos puedan contar algo simple. Si yo les pongo un trabajo práctico complejo en el primer trimestre, no lo van a poder contar. Entonces, voy de lo concreto y de lo simple, trabajos prácticos sencillos, que escriban con oraciones, no necesitan párrafos. Avanzo un poco más en el segundo trimestre. Por ahí los prácticos siguen siendo sencillos, pero la consigna de escritura es más compleja. O por ahí los prácticos son más complejos y la consigna de escritura sigue siendo simple, pero ellos siguen teniendo que contar lo que pasó. ¿Sí? Tengo una variable, o se complejiza el práctico o se complejiza la consigna de escritura, pero yo hice 3 prácticos en el primer trimestre, 3 o 4 en el segundo, otros 3 en el tercero. Al cabo de 9, 10 prácticos en el año, en los que en todas las veces le pedí que redactara y todas las veces le corregí la redacción, el pibe a fin de año va a saber escribir un poquito mejor que al principio. No va a ser Shakespeare, pero va a poder escribir mejor que en marzo, en noviembre, si yo hice todo ese seguimiento. Y de ese modo mis actividades cubren esa expectativa que yo tenía. Si lo hago en forma descuidada y lo pongo, todos los profesores ponen que se exprese con terminología técnica y nadie les pide un informe. Entonces el objetivo está desfasado de las actividades que propongo. Si yo me propongo ese objetivo, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para lograrlo? ¿Cuáles serían las actividades o el camino secuenciado con el que yo voy a poder llegar a fin de año a decir, puta, hubo un cambio acá? ¿Sí? Empezó mal y mejoró esto. Y cada uno habrá... Y ahí también puedo valorar el recorrido de cada chico, porque no de todos voy a esperar los mismos niveles de redacción, pero con que algunos que empezaron en la nada hayan hecho un algo, implica que se involucró, que lo intentó, que mejoró, que progresó. ¿Sí? Algunos progresarán más y otros menos, pero en todos voy a poder observar ese cambio. Pero tengo que estar atento yo y haber armado la estrategia. Esa es una estrategia. ¿Se entiende? Ver cuáles son los niveles de complejidad en cada trimestre del nivel de redacción que les voy a pedir para llegar en el último trimestre a que el nivel de redacción sea mejor que al principio. ¿Cuál sería lo ideal? Tal cosa. ¿Cuál sería lo mínimo que espero? Tal cosa. ¿Sí? De mínima, para poder aprobar eso, de mínima tiene que poder escribir un párrafo solo, explicando qué pasó y por qué pasó, por ejemplo. ¿Sí? Lo mínimo que espero es que diga qué sucedió y por qué.
ponele que voy a aceptar que no hayan logrado explicar los puntos débiles y proponer mejoras. Puedo aceptar eso que no, pero solitos tuvieron que construir las dos primeras cosas. ¿Y qué es lo de máxima? ¿Qué sería lo excelente? Que haya hecho las 4 cosas. ¿Dónde voy a poner el nivel de aprobación? ¿Cómo le voy a aprobar un práctico? ¿Con que solamente cuente qué es lo que pasó? ¿Que haga esto y esto, lo primero y lo segundo? ¿O que haga lo primero, lo segundo y lo tercero? ¿Con eso aprueba? Y si hace lo cuarto, sobresale. ¿Cuál es mi nivel de consideración para después evaluar los logros del pibe? ¿Sí? ¿Cuáles son mis escalones? En el primer trimestre no son los mismos escalones que en el último, porque se supone que yo lo fui acompañando para que mejorara cada vez más. Entonces, ¿con qué me conformo en el primer trimestre? Con que escriba 3 oraciones, solo. ¿Con qué me conformo en el segundo trimestre? Que escriba un párrafo, solo. ¿Sí? ¿Entienden? Y así también se les facilita luego la corrección para poder ir evaluando los objetivos y poner las notas. Porque ustedes ya saben cuál es la meta, la de mínima y la de máxima. La cara de Mara me dice, qué quilombo. Pero, No. Está claro. Capaz que es más difícil armarlo, pero que claro está claro. Capaz que claro, buscar las actividades, hacer las actividades, es más complejo, pero claro es claro. Claro, tal vez uno a veces apunta objetivos muy como demasiado ambiciosos o se va por ahí por las ramas y por ahí hay cosas más concretas con que uno podría trabajar. claro. Sí, por ejemplo, en la escritura es algo que creo que en la mayoría de los chicos hay como falencias y bueno, uno desde este lugar podría ayudar, sí, tal cual. Porque saben que a mí siempre yo estoy muy preocupada por el tema de la escritura en los chicos, porque los chicos no leen nada, entonces no incorporan vocabulario nuevo. Cuando yo era chica, de nuevo, cuando los dinosaurios pastaban en el Parque Roca, no había tanta cuestión ni de televisión, ni por supuesto no existían las computadoras, ¿no? Tampoco existía el cable cuando yo era chiquita. Entonces nosotros, la lectura era parte de la diversión. Entonces leíamos y no sabíamos todas las palabras, pero entonces nos habíamos acostumbrado, la mayoría, nos habíamos acostumbrado a que teníamos hipótesis, generábamos hipótesis acerca de lo que debería significar esa palabra que no conocíamos, porque al principio vas al diccionario, 1 o 2 palabras buscás, pero después te aburrís de... Se cortó. A pensar, si esta es la historia, esta palabra que no entendí tiene que tener que ver con tal cosa. Claro, en la palabra en el contexto. Se corta, ¿no? Sí, se corta. Yo no escucho más. Sí, Hola. Hola. Pará, Maru, estás como ansiosa. Bueno. Para mí tiene Capaz que pero ¿cómo vas a ver si no se escucha si nadie habla? Pero tiene un delay, primero se corta el sonido y después la pantalla. Che, me quedó más claro. Vamos a tener... sí, no, pero ¿qué es lo que hay que hacer? No me queda claro a mí. A mí tampoco. Sí, objetivos y plantear las actividades. Como una secuencia. Chicas, nunca, a ver. Claro, como en correlación. Claro, pero no hacer la actividad completa, digamos, el día completo. Sino que la idea de qué actividades vos propondrías
Claro, ¿qué Claro. actividades propondrías para cumplir con esos objetivos que te propones? Y bueno, Plantearlo de forma general. No, Claro, como no las específico. secuencias entendí anuales, general. digamos. Claro, como las secuencias anuales, que vos ponés qué vas a utilizar y todo eso. Ay, se volvió a cortar. Ay, se No, cortó. Ahí no. está. Ahí Ahora te sí se vemos, escucha. ahí sí te escuchamos, ve. Estábamos Claro, reflexionando.